Carlos estaba sentado frente a 3 monitores y en cada uno ardían líneas de código en rojo. El proyecto debía entregarse al cliente en 2 días, pero el algoritmo de procesamiento de datos fallaba en cada 2 por 3. Se pasó la mano por la cara, notó lo áspero de la barba de varios días y miró el reloj. El teléfono vibró. Chat del trabajo. Un mensaje de Javier, el desarrollador senior. Carlos, tenemos un problema. El módulo de autenticación se cae con la carga. Hay que solucionarlo ya. Carlos suspiró y se frotó el puente de la nariz. El proyecto era grande, un contrato de 3 años, y si no cumplían con la fecha límite, la reputación de la empresa se iría al garete. Escribió una respuesta rápida, como de costumbre. En 10 minutos, llamada. Sube los registros de las últimas 24 horas. Se recostó en el respaldo de la silla y miró por la ventana. Tras el cristal, la oscuridad se espesaba y las farolas ya estaban encendidas. En el piso reinaba el silencio, demasiado silencio para una tarde en la que todos estaban en casa. Normalmente, Diego murmuraba algo para sí mismo mientras hacía los deberes, María hacía ruido con los platos en la cocina o ponía música. Ahora, el silencio le pesaba en los oídos. Carlos salió del despacho. En el pasillo olía a cebolla frita y a algo más, creo que era pollo. La luz de la cocina estaba encendida, pero no se oía nada. Siguió adelante y echó un vistazo a la habitación de su hijo. Diego estaba sentado a la mesa, inclinado sobre un cuaderno. Delgaducho, con una vieja camiseta de algún superhéroe. Vio a su padre y levantó la vista. Papá, ¿cómo se hace esto? Señaló con un lápiz un problema de matemáticas. Carlos se acercó y miró. Un problema de movimiento, 2 trenes, velocidades, distancia. Sencillo, si se conoce la fórmula. Mira. Cogió el lápiz y empezó a explicar. Diego escuchaba atentamente, asintiendo. Carlos terminó y se enderezó. ¿Lo has entendido? Sí. Gracias. Carlos quiso irse, pero se detuvo. ¿Mamá está en la cocina? Diego se encogió de hombros, sin apartar la vista del cuaderno. No sé. Creo que sí. Carlos fue a la cocina. María estaba de pie junto a la cocina, de espaldas a él, removiendo algo en una sartén. Cabello rubio recogido en una coleta descuidada, vaqueros, camiseta de estar por casa. Una imagen familiar, pero algo no encajaba. Estaba demasiado quieta, como si estuviera escuchando. María, la llamó. Ella se sobresaltó y se giró. Tenía el rostro tenso y los ojos muy abiertos. Me has asustado, dijo e intentó sonreír, pero la sonrisa no fue sincera. Lo siento. Carlos se acercó y miró la sartén. Pollo con verduras. ¿La cena estará lista pronto? Sí, en unos 20 minutos. Él asintió, quiso darse la vuelta, pero vio el teléfono de ella sobre la mesa. La pantalla estaba iluminada, un mensaje entrante. María siguió su mirada, se acercó rápidamente a la mesa, cogió el teléfono y lo puso boca abajo. ¿Es algo importante?, preguntó Carlos, tratando de hablar con calma. Sí, del trabajo. Ya responderé. La voz era uniforme, pero las manos le temblaban. Metió el teléfono en el bolsillo de los vaqueros. Carlos no dijo nada. Trabajo. Ella trabajaba en su empresa, como diseñadora, haciendo interfaces para aplicaciones. Normalmente, hablaba con él de los momentos difíciles, le pedía consejo. En las últimas semanas, ni una palabra. Como si su trabajo se hubiera convertido en una vida aparte, a la que él no tenía acceso. Vale, dijo y salió de la cocina. En el despacho le esperaba la llamada. Javier ya estaba en línea, con su rostro cansado y el pelo revuelto en la pantalla. Carlos, aquí están los registros. Empezó a compartir la pantalla, mostrando las líneas de error. Carlos escuchó, analizó y dio instrucciones. El trabajo requería una concentración total y se sumergió en él, olvidándose de todo lo demás por un momento. Al cabo de una hora, encontraron el problema, un conflicto de bibliotecas que solo se manifestaba con una carga elevada. Carlos escribió una chapuza, una solución temporal, para ganar tiempo. Javier se lo agradeció y se desconectó. Carlos se quedó solo, mirando el código. Le zumbaba la cabeza y le escocían los ojos por los monitores. El teléfono vibró de nuevo. Miró y era María.
La cena está lista. Ven a comer. Un mensaje corto, sin emoticonos, sin cariño. Antes escribía, cariño, vamos a cenar, o algo parecido. Ahora, como una correspondencia comercial. Carlos se levantó y se estiró. Le dolía la espalda y le dolía el cuello. Salió al pasillo y oyó la voz de Diego desde la cocina. Mamá, ¿por qué has llegado tarde hoy? Carlos se quedó paralizado en la puerta. María no respondió de inmediato. Tenía una reunión. De trabajo. ¿Y por qué no se lo has dicho a papá? Se lo he dicho. Es que no lo has oído. Come, que se enfría. Carlos entró. Diego estaba sentado a la mesa, María servía la comida en los platos. Ella levantó la vista y se encontró con la mirada de Carlos. Por una fracción de segundo, algo parecido al miedo brilló en sus ojos, pero rápidamente apartó la mirada. Siéntate, dijo ella. Carlos se sentó frente a su hijo. María le puso un plato delante y se sentó a un lado. Comieron en silencio. Diego contaba algo sobre el colegio, sobre la profesora de biología, que les había enseñado algunas células bajo el microscopio. Carlos escuchaba a medias, asintiendo. María no decía nada, jugueteaba con el tenedor en el pollo, apenas comía. ¿No tienes hambre?, preguntó Carlos. Ella levantó la vista. Sí, estoy cansada. Mucho trabajo. ¿Qué reunión era? Ella se tensó, sus dedos apretaron el tenedor. Con un cliente. Sobre un nuevo proyecto. No sabía que teníamos un nuevo proyecto. No lo sabes todo, Carlos. Tú tienes tus tareas, yo tengo las mías. El tono era brusco, defensivo. Diego dejó de masticar, miró a su madre y luego a su padre. Carlos no dijo nada, terminó el pollo. El ambiente en la mesa se volvió pesado, opresivo. Diego terminó rápidamente, pidió permiso para levantarse de la mesa. María asintió. El chico salió corriendo a su habitación. Carlos y María se quedaron solos. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos en voz baja. María no respondió de inmediato. Se levantó, empezó a recoger los platos y se volvió hacia el fregadero. No pasa nada. Estás trabajando demasiado, estás estresado. Todo está bien. No lo parece. Ella se giró bruscamente. Carlos, estamos bien. Es solo que ahora tengo mucho trabajo, como tú. No hagamos de esto un problema. Su voz temblaba. Carlos la miró, tratando de entender qué se escondía tras esa irritación. Antes nunca había hablado así. Antes lo hablaban todo, lo compartían todo. Ahora había un muro entre ellos. Se levantó y salió de la cocina en silencio. En el despacho, cerró la puerta, se sentó a la mesa. Le temblaban las manos. Las apoyó sobre el escritorio, apretándolas en puños. En su cabeza daban vueltas pensamientos, fragmentos de frases, detalles. María llega tarde. Esconde el teléfono. Evita las conversaciones. Se irrita por preguntas sencillas. El teléfono vibró. Carlos lo cogió y vio un número desconocido. Llamada entrante. Pulsó el botón verde. Sí. Al otro lado de la línea guardaron silencio. Carlos oyó una respiración, sonidos apagados, parecía música a lo lejos. Sí. Repitió más alto. Silencio. Luego un clic, la comunicación se cortó. Carlos miró la pantalla. El número era desconocido, no tenía nombre en los contactos. Frunció el ceño e intentó devolver la llamada. Tonos largos, luego el contestador automático. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en el respaldo de la silla. ¿Qué había sido eso? ¿Se habían equivocado de número? ¿O alguien estaba comprobando si cogía el teléfono? Se frotó la cara con las manos, intentando alejar los pensamientos paranoicos. El estrés, la falta de sueño, los problemas con el proyecto, todo eso le presionaba, le impedía pensar con claridad. Pero la intuición, de una persona que sabía ver el sistema, encontrar fallos, le decía que algo no iba bien. La puerta del despacho se abrió silenciosamente. María estaba en el umbral, abrazándose a sí misma. Carlos, lo siento. No quería ponerme así. Él la miró. Tenía la cara cansada, ojeras. Parecía agotada. Está bien, dijo él.
Lo entiendo. Tú también estás estresada. Ella asintió e intentó sonreír. Voy a acostarme. ¿Vas a trabajar mucho más? No lo sé. Quizá hasta medianoche. No te quedes hasta muy tarde. También hay que dormir. Ella salió y cerró la puerta. Carlos se quedó solo. El silencio en el despacho era ensordecedor. Miró el teléfono, el número desconocido en el historial de llamadas. Luego abrió el chat del trabajo y empezó a revisar el código. Pero sus pensamientos se desviaban, volvían a María, a su extraño comportamiento, al silencio al otro lado del teléfono. No sabía qué hacer. ¿Preguntar directamente? ¿Pero qué preguntar? Solo tenía fragmentos, cosas a medias, la sensación de que algo no iba bien. Eso era poco. Carlos cerró los ojos y respiró hondo. Por ahora no podía hacer nada. Solo esperar. Observar. Esperar que todo fuera producto de su imaginación cansada. Pero en el fondo ya sabía que no era imaginación. A la mañana siguiente, Carlos se despertó antes de que sonara el despertador. María dormía a su lado, dándole la espalda. Se levantó en silencio, se vistió y salió del dormitorio. Diego aún dormía, la puerta de su habitación estaba cerrada. En la cocina, Carlos puso café y sacó un yogur de la nevera. Afuera, el amanecer apenas comenzaba, el cielo estaba gris, nublado. Se sentó a la mesa, abrió el portátil y revisó el correo. Decenas de mensajes sin leer, notificaciones de tareas, recordatorios. Empezó a revisarlos, intentando concentrarse. María salió media hora después. Tenía el pelo revuelto, la cara hinchada de sueño. En silencio, se sirvió café y se sentó enfrente. Buenos días, dijo Carlos. Buenos días, respondió ella en voz baja. Silencio. Carlos terminó su café y cerró el portátil. ¿Tienes reuniones hoy? María levantó la vista. Sí. Después de comer. ¿Con quién? Ella frunció el ceño. Con un cliente. Ya te lo dije. ¿Qué cliente? Carlos, ¿qué es este interrogatorio? Su voz se volvió fría. Carlos sintió que la irritación crecía en su interior. No es un interrogatorio. Solo me intereso por tu trabajo. Antes no te interesabas. Antes me lo contabas tú sola. María se levantó bruscamente, la taza tembló en su mano y varias gotas de café se derramaron sobre la mesa. Tengo que prepararme. ¿Despiertas a Diego? Salió sin esperar respuesta. Carlos se quedó sentado, mirando las manchas de café en la mesa. Por dentro, todo se contrajo, como si alguien hubiera apretado un nudo en su pecho. Se levantó y fue a despertar a su hijo. Diego se despertó con dificultad, refunfuñando, no quería levantarse. Carlos le ayudó a prepararse, revisó su mochila, le dio dinero para el almuerzo. El chico se fue, dando un portazo. María salió después, maquillada, con ropa de oficina, con un bolso al hombro. Hasta la noche, dijo ella y se fue, sin besarlo para despedirse. Carlos se quedó solo en el piso vacío. El silencio era opresivo. Regresó al despacho, se sentó a la mesa, pero no podía trabajar. Sus pensamientos daban vueltas, volvían a lo mismo. Algo está pasando. Algo que no ve, pero que siente en toda la piel. El teléfono vibró. Chat del trabajo. Javier había escrito. Carlos, el módulo vuelve a fallar. Necesito tu ayuda. Carlos exhaló y abrió el código. El trabajo era lo único que podía distraerlo de sus pensamientos. Se sumergió en él y durante varias horas el mundo a su alrededor dejó de existir. Los días siguientes, Carlos trabajó casi sin descanso. El proyecto requería un control constante, cada hora traía nuevos problemas. Dormía 4 horas, comía de forma irregular, se encontraba con María solo de pasada, por la mañana en la cocina, tarde por la noche en el dormitorio, cuando ambos estaban ya agotados. El viernes por la noche terminó antes de lo habitual. El módulo por fin funcionaba de forma estable, las pruebas habían salido bien. Carlos se recostó en el respaldo de la silla, se estiró y oyó un crujido en el cuello. Le zumbaba la cabeza, pero sentía un extraño alivio. Lo peor había pasado. Salió del despacho. En el piso había luz, se oían ruidos provenientes de la cocina. Carlos fue allí y vio a Diego junto a la nevera.
El chico estaba sacando leche, sobre la mesa había un plato con restos de alguna papilla. ¿Cena solo?, preguntó Carlos. Diego asintió y vertió leche en un vaso. Mamá dijo que se retrasaría. Me dijo que comiera solo. ¿Cuándo llamó? No lo sé. Hace un par de horas, supongo. Carlos sacó el teléfono, miró, no había ninguna llamada perdida de María. Frunció el ceño y abrió la conversación. El último mensaje era de la mañana anterior. ¿Te llamó a ti? Ajá. Dijo que su reunión se había alargado. Carlos asintió y guardó el teléfono. Diego terminó su leche y enjuagó el vaso. Papá, ¿puedo ir a casa de Pablo? Me ha invitado a jugar un rato. Pablo, el del portal de al lado. Sí. Ve. Pero a las 9 en casa. Diego asintió alegremente y corrió a su habitación a vestirse. Carlos se quedó solo en la cocina. Miró el reloj. Una reunión. Un viernes por la noche. Abrió el calendario corporativo en su teléfono y miró la agenda de María. El calendario estaba vacío después de las 3 de la tarde. Quizá fue algo imprevisto. A veces pasa. Se sentó a la mesa, abrió el portátil y entró en su correo del trabajo. Revisó los mensajes de los diseñadores, María, otros 2 compañeros, el jefe de departamento. Nada sobre la reunión. El último correo de María era de las 2 de la tarde, una discusión sobre el esquema de color de alguna interfaz. Carlos cerró el correo. Quizá la reunión fue verbal, sin avisos. O tal vez no era con su departamento. Diego salió corriendo de la habitación con una chaqueta y gritó sobre la marcha. Me voy, papá. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó en silencio. Se levantó y caminó por el piso. Se detuvo junto al perchero en el recibidor. La chaqueta de María colgaba de una percha, la que solía usar para ir a trabajar. Le tocó los bolsillos. Vacíos. Se había llevado el bolso. Carlos volvió a la cocina, se sirvió agua y se la bebió de un trago. Una inquietud sorda y pesada le invadía. Sacó el teléfono y llamó a María. Sonaron pitidos largos. Luego, el contestador automático. No dejó ningún mensaje de voz, simplemente colgó. Le escribió un mensaje. ¿Cuándo vas a estar en casa? No hubo respuesta. Carlos esperó 1 minuto, 2, 5. La pantalla permaneció en blanco. Guardó el teléfono en el bolsillo y se fue al dormitorio. La habitación estaba un poco desordenada, la cama sin hacer, un libro tirado en la mesilla de noche que María había estado leyendo las últimas semanas. Carlos se acercó a su lado de la cama y cogió el libro. Una novela romántica, a juzgar por la portada. Lo abrió por el marcapáginas, página 123. Hacía tiempo que no lo miraba, la portada estaba polvorienta. Volvió a dejar el libro y abrió la mesilla de noche. Dentro había cosméticos, crema de manos, un paquete de pastillas para el dolor de cabeza. Nada fuera de lo común. Cerró el cajón y se enderezó. ¿Qué está haciendo? Rebuscar entre sus cosas como un paranoico. El teléfono vibró. Carlos lo sacó del bolsillo, un mensaje de María. Llego pronto. ¿Compras pan? Corto, seco. Ni una palabra sobre dónde está, por qué se ha retrasado. Carlos apretó los dientes y escribió una respuesta. Compro. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Carlos esperó 1 minuto, luego se vistió y salió del piso. La tienda estaba en la planta baja del edificio de al lado, tardó 3 minutos en llegar. Compró pan, leche, alguna otra cosa pequeña. Volvió a casa. María ya estaba en el piso. Oyó su voz desde el baño, el agua corriendo. Carlos fue a la cocina y colocó las compras. Unos minutos después, María salió, el pelo húmedo, la cara lavada. Llevaba ropa de casa, sin maquillaje. Parecía cansada. Hola, dijo. Hola. ¿Qué tal la reunión? Se acercó a la nevera, la abrió y sacó zumo. Bien. Se ha alargado mucho. ¿Y con quién era la reunión? Se sirvió zumo en un vaso, bebió sin responder de inmediato. Con los clientes. Sobre un nuevo proyecto. ¿Pero qué clase de proyecto es ese? María dejó el vaso sobre la mesa y lo miró. Con una mirada cautelosa. Carlos, ¿a qué vienen estas preguntas?
Solo pregunto. Ya lo sabes. Quiero estar al tanto. Siempre estás al tanto. Pero esto es cosa mía, diseño. No tienes que meterte en todo. Su voz se volvió más áspera. Carlos sintió que algo empezaba a hervir en su interior. No me meto. Pregunto. Y yo respondo. ¿Qué más quieres? Se miraron el uno al otro. María fue la primera en apartar la mirada y salió de la cocina. Carlos se quedó de pie, con los puños apretados. Todo temblaba por dentro, de rabia, de impotencia. Salió tras ella y la alcanzó en el pasillo. María, espera. Se dio la vuelta. Con el rostro cerrado, frío. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Me evitas, me contestas mal, no respondes a mis llamadas. No te evito. Es que tengo mucho trabajo. Los dos tenemos trabajo. Pero yo no me escondo de ti. Cruzó los brazos sobre el pecho. Y yo no me escondo. Es que te has vuelto demasiado desconfiado. ¿Desconfiado? Carlos se acercó. Llegas tarde, no dices dónde has estado, no coges el teléfono. ¿Cómo no voy a sospechar? ¿Sospechar de qué? La voz de María se hizo más baja, pero aún más fría. Carlos se quedó callado. No podía decir en voz alta lo que le rondaba por la cabeza. Porque si lo decía, no habría vuelta atrás. Olvídalo, dijo, y se dio la vuelta. María no respondió. Oyó que se iba al dormitorio y cerraba la puerta. Carlos se quedó en el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Es que me estoy volviendo loco? Sonó el timbre. Carlos se estremeció y abrió los ojos. Fue a abrir, Diego había vuelto, sonrojado, alegre. Papá, Pablo y yo hemos estado jugando a un juego nuevo. Tiene unos niveles super guays. Carlos intentó sonreír. Bien. Ve a lavarte, que pronto hay que dormir. Diego se quitó la chaqueta y corrió al baño. Carlos cerró la puerta y apoyó la frente en ella. El frío del metal lo calmó un poco. El sábado por la mañana, Carlos se despertó tarde. María ya se había levantado, su lado de la cama estaba vacío. Se levantó, se vistió y salió. De la cocina llegaba olor a café. Diego estaba sentado a la mesa, comiendo cereales con leche. María no estaba. ¿Dónde está mamá?, preguntó Carlos. Diego se encogió de hombros. Se ha ido a alguna parte. Dijo que volvería para la hora de comer. ¿Cuándo se ha ido? No sé. Acabo de despertarme. Carlos sacó el teléfono. Un mensaje de María, enviado hacía media hora. Tengo que comprar algo. Estaré para las 2. De nuevo, sin dar detalles. Carlos se sirvió café y se sentó frente a su hijo. Diego masticaba cereales, miraba la tableta y hojeaba algo. Max, ¿no te parece que mamá está rara últimamente? El niño levantó la vista. ¿Rara? ¿En qué sentido? No sé. Nerviosa, qué sé yo. Diego lo pensó un momento y luego asintió. Ah, sí, a veces. Ayer le pregunté cuando íbamos al cine y se enfadó. Me dijo que no le molestara. Carlos frunció el ceño. ¿Se enfada a menudo así? La última semana, sí. Antes no era así. Carlos terminó de beber el café en silencio. Diego volvió a la tableta. El piso estaba en silencio, pero en ese silencio había algo inquietante. Carlos se levantó y fue al dormitorio. Cogió su teléfono, abrió los contactos y buscó a Carlos, su viejo amigo, médico. Habían estudiado juntos, luego se habían separado, pero no habían perdido el contacto. Se llamaban una vez al mes, a veces se reunían para tomar una cerveza. Carlos marcó el número. Carlos respondió después del tercer pitido. Carlos, hola. ¿Pasa algo? Hola. No, todo bien. Solo quería hablar. ¿Estás libre hoy? Después de las 3 de la tarde, sí. Termino el turno. ¿Quieres que nos veamos? Sí. ¿En el mismo sitio de siempre? Vale. ¿A las 4? De acuerdo. Carlos colgó el teléfono. Necesitaba hablar con alguien. Guardárselo todo se estaba volviendo insoportable. María regresó justo a las 2, como había prometido. Con bolsas, productos, alguna cosa más.
Carlos la ayudó a colocar las compras. Ella estaba callada, evitaba su mirada. Apenas hablaron. A las 4, Carlos se fue a la reunión con Carlos. Se encontraron en una pequeña cafetería en las afueras, tranquila y casi vacía. Carlos ya estaba sentado a una mesa junto a la ventana, alto, de espaldas anchas, con el pelo corto y cara de cansancio. ¿Qué tal? Carlos extendió la mano, se estrecharon las palmas. Bien, mintió Carlos, sentándose enfrente. Carlos entrecerró los ojos. No lo parece. Tienes pinta de llevar una semana de guardia en la UCI. Carlos esbozó una sonrisa torcida. El proyecto es complicado. No duermo lo suficiente. ¿Solo es eso? Carlos se quedó callado. La camarera se acercó, pidieron café. Cuando se fue, Carlos se recostó en el respaldo de la silla y lo miró atentamente. Habla. Veo que algo va mal. Carlos se frotó la cara con las manos. María. Ella, no sé. Se ha puesto rara. ¿En qué sentido? Llega tarde, no dice dónde ha estado. Responde mal, evita las conversaciones. Esconde el teléfono. ¿Hace mucho que empezó esto? 2 semanas, más o menos. ¿Se lo has preguntado? Sí. Dice que todo está bien, que simplemente tiene mucho trabajo. ¿Y te la crees? Carlos guardó silencio. La camarera trajo el café. Esperaron a que se fuera. No lo sé, dijo Carlos finalmente. Antes sí me la creía. Ahora, no estoy seguro. Carlos bebió un sorbo de café, dejó la taza. Escucha, no quiero asustarte. Pero tú mismo entiendes cómo pinta esto. Carlos asintió. Lo entendía. Pero decirlo en voz alta dolía. Puede que de verdad solo esté estresada, continuó Carlos. Pero si sospechas, lo peor es quedarse sentado y comiéndose la cabeza. Necesitas claridad. ¿Pero cómo la consigo? Hablando. Con honestidad, sin evasivas. Soltando todo lo que piensas. ¿Qué te explique? Carlos sonrió irónicamente. Si ya lo he intentado. Se cierra aún más. Entonces observa. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Se quedaron sentados otra hora, hablando del trabajo, de la vida, de todo menos de María. Pero los pensamientos de Carlos volvían constantemente a ella. Cuando se despedían, Carlos le puso una mano en el hombro. Aguanta. Si necesitas algo, llama. A cualquier hora. Gracias. Carlos regresó a casa al anochecer. María estaba sentada en el sofá, viendo una serie. Diego estaba jugando en su habitación. Carlos pasó de largo, sin decir ni una palabra, y se encerró en el despacho. Se sentó a la mesa, mirando por la ventana. Tras el cristal estaba oscureciendo, se encendían las farolas. Dentro estaba vacío y hacía frío. El lunes por la mañana, Carlos se fue a trabajar. Tenía que revisar las pruebas finales del proyecto antes de entregárselo al cliente. En la oficina estaba casi desierto, la mayoría de los empleados trabajaban a distancia. Carlos entró en su despacho, encendió el ordenador y se sumergió en el trabajo. Sobre las 11, llamaron a la puerta. Carlos levantó la vista, en el umbral estaba Laura, la jefa del departamento de diseño. Una mujer de unos 45 años, estricta, seria, siempre con traje de negocios. Carlos, ¿puedo? Claro. ¿Qué ocurre? Laura entró y cerró la puerta tras de sí. Se sentó enfrente. Tenía cara de preocupación. Tenemos un pequeño problema. Con María. Carlos se tensó. ¿Qué problema? Últimamente, estas 2 semanas no está trabajando de forma estable. No cumple los plazos, no se pone en contacto durante varias horas. Los compañeros se quejan de que no pueden confiar en ella. Carlos guardó silencio. Laura continuó. He intentado hablar con ella. Dice que todo está bajo control, pero no es así. Entiendo que es tu mujer, pero esto está afectando al trabajo de todo el departamento. Hablaré con ella, dijo Carlos secamente. Gracias. No quiero montar un conflicto, solo necesito que esto pare. Laura se levantó y salió. Carlos se quedó sentado, apretando la mandíbula. María estaba trabajando de forma inestable. No se ponía en contacto.
Y a él le decía que tenía reuniones, encuentros, que estaba muy ocupada. Mentiras. Todo eran mentiras. Sacó el teléfono, llamó a María. No lo cogió. Le escribió. Tenemos que hablar. En serio. La respuesta llegó 10 minutos después. Ahora no puedo. Por la noche. Carlos arrojó el teléfono sobre la mesa. Por la noche. Siempre por la noche. Siempre después. Intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Los pensamientos se enredaban, volvían a María, a sus mentiras, a lo que estaba ocultando. Más tarde, Carlos se fue a casa. María no estaba en casa. Diego estaba sentado frente al ordenador, haciendo algo en algún programa. No lo sé. Se ha ido por la mañana. Carlos entró en el dormitorio, abrió el armario. La ropa de María estaba colgada con cuidado, todo en su sitio. Abrió su mesilla de noche, sacó el cajón. Cosméticos, cremas, pequeñas cosas. En el fondo, una pequeña caja. Carlos la sacó, la abrió. Dentro había tarjetas de visita. Varias. Cogió una, leyó. Fernando. Gerente de Desarrollo de Negocios. Número de teléfono, correo electrónico. Carlos cogió otra tarjeta, la misma. Y otra más. Fernando. Carlos volvió a meter las tarjetas, cerró la caja. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo sujetarla. Metió la caja en el cajón, lo cerró. Fernando. ¿Quién es? Carlos sacó el teléfono, marcó el número de la tarjeta. Largos pitidos. Luego una voz masculina, segura y tranquila. Diga. ¿Fernando? Sí. ¿Quién es? Carlos guardó silencio. En el auricular también había silencio. Entonces el hombre preguntó. ¿Carlos? La voz se volvió cautelosa. Carlos colgó el teléfono. Por dentro todo ardía. ¿Conoce mi nombre? ¿De dónde? Carlos salió del dormitorio, fue a la cocina. Se sirvió agua, se la bebió de un trago. Luego otro vaso. Le temblaban las manos, le palpitaba la cabeza. María regresó una hora después. Oyó cómo se abría la puerta, sus pasos en el pasillo. Carlos estaba de pie junto a la ventana de la cocina, sin volverse. Hola, dijo ella desde el pasillo. Él no respondió. María entró en la cocina, se detuvo. Carlos, ¿qué pasa? Él se giró. El rostro de María estaba pálido, los ojos muy abiertos. ¿Quién es Fernando? Ella se quedó paralizada. Le temblaban los labios, se pusieron rojos. Retrocedió un paso. ¿De dónde has? Responde. La voz de Carlos era fría, ajena. María se abrazó a sí misma. Es un cliente. Del trabajo. ¿Un cliente? Carlos se acercó a ella. ¿Un cliente cuyas tarjetas escondes en la mesilla de noche? ¿Un cliente que sabe mi nombre? María apartó la mirada. Estamos trabajando juntos en un proyecto. ¿En qué proyecto? No sé nada de ningún proyecto con Fernando. Esto es aparte de la empresa. Un trabajillo personal. ¿Un trabajillo personal? Carlos soltó una risita maliciosa. ¿Y no me has dicho nada? María palideció aún más. ¿Ahora vas a controlar cada paso que doy? Sales del trabajo para reunirte con otro hombre. ¿Te das cuenta de cómo queda eso? No es lo que te imaginas. ¿Y qué me imagino, María? Dime qué me imagino. Ella se quedó callada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Carlos la miró, sintiendo como algo se le rompía por dentro. ¿Te acuestas con él? La pregunta sonó baja, casi en un susurro. María se estremeció, como si la hubieran golpeado. No, dijo, pero la voz le tembló. No me mientas. No te atrevas a mentirme. No miento. Es solo trabajo. ¿Qué trabajo? Enséñame. Enséñame lo que has hecho para él. Enséñame los mensajes, los contratos, lo que sea. María no dijo nada. Se quedó de pie, temblando, abrazándose a sí misma. No puedes, ¿verdad? Carlos sonrió con amargura. Porque no tienes nada que enseñar. Carlos, por favor. No te atrevas.
Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No te atrevas a decir nada. ¿A dónde vas? No importa. Lejos de ti. Cogió la chaqueta, salió y cerró la puerta de golpe. María se quedó sola en la cocina. Carlos salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara. Caminó sin rumbo, simplemente caminó, dejándose llevar por sus pies. Por dentro se sentía vacío. Vacío y frío, como si todo lo que conocía, toda su vida, se hubiera derrumbado en un instante. Carlos caminó por las calles casi una hora, sin darse cuenta de a dónde iba. El frío le calaba hasta los huesos, pero no lo sentía. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación, el rostro de María, su voz temblorosa. Mentiras. Todo era mentira. Se detuvo en un semáforo, miró a su alrededor. Estaba en el otro extremo del barrio, lejos de casa. Sacó el teléfono, 8 llamadas perdidas de María, 3 mensajes. No los leyó, guardó el teléfono de nuevo. Tenía que volver. Tenía que terminar esa conversación. Pero no ahora. Ahora no podía mirarla. Carlos llamó a Carlos. Este contestó enseguida. ¿Carlos? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a tu casa? Claro. Estoy en casa. ¿Te acuerdas de la dirección? Sí. Carlos vivía a 20 minutos en coche. Carlos cogió un taxi, hizo el trayecto en silencio, mirando por la ventana. El conductor intentó entablar conversación, pero se cayó rápidamente al ver su cara. Carlos abrió la puerta en cuanto Carlos llamó. Lo miró y frunció el ceño. Pasa. ¿Qué ha pasado? Carlos entró, se quitó la chaqueta. Carlos lo llevó a la cocina, sacó una botella de té, sirvió 2 vasos. Bebe. Y cuéntame. Carlos se lo bebió de un trago, dejó el vaso. Me está mintiendo. Me ha estado mintiendo todo este tiempo. ¿María? Sí. Carlos se frotó la cara con las manos. Encontré unas tarjetas de visita. De un tal Fernando. Le llamé y sabe mi nombre. Se lo pregunté a María. Dice que es un cliente, un trabajillo personal. Pero yo no sabía nada. Carlos sirvió más té. ¿Estás seguro de que te está engañando? ¿Y tú no estás seguro? Carlos lo miró. Todo encaja. Las tardanzas, las mentiras, ese tipo. Carlos se quedó callado. Luego asintió. Bueno, supongamos. ¿Y qué quieres hacer? No lo sé. Carlos bebió otro sorbo. ¿Cómo que no lo sabes? Ha destruido todo. Muchos años de matrimonio. Por alguien a quien ni siquiera conozco. Carlos le puso una mano en el hombro. Escucha. Necesitas claridad. Saberlo con certeza. Quizá de verdad no te está engañando. Quizá es un malentendido. Tú mismo no te crees eso. No me lo creo. Pero tienes que asegurarte. Si no, vas a dudar toda la vida. Carlos se recostó en el respaldo de la silla. ¿Cómo me aseguro? Viéndolo con tus propios ojos. Es la única manera. Carlos asintió lentamente. Carlos tenía razón. Tenía que ver. No suponer, no imaginar, sino ver. Se quedaron sentados otra hora, casi sin hablar. Luego Carlos se levantó. Gracias. Me voy. ¿A dónde? A casa. Tengo que hablar con ella otra vez. Carlos lo acompañó hasta la puerta. Aguanta. Y llámame si necesitas algo. Carlos asintió y salió. En la calle había oscurecido, las farolas brillaban con fuerza. Cogió un taxi y se fue a casa. En casa reinaba el silencio. María estaba sentada en el sofá, abrazándose a las rodillas. Diego estaba durmiendo, la puerta de su habitación estaba cerrada. María levantó la vista cuando Carlos entró. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos. Carlos, lo siento. Por favor. Él lo entendió todo, pasó de largo en silencio y se dirigió al dormitorio. María se levantó y lo siguió. Carlos, espera. Hablemos. Él abrió el armario, sacó una maleta y empezó a meter ropa. ¿Qué haces? Me voy. Un par de días. A casa de Carlos. Necesito pensar. María lo agarró del brazo. No te vayas. Te lo explicaré todo.
Él retiró el brazo. Explícame. Ella se quedó callada. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. No. No puedo. ¿Por qué? Porque no lo entenderías. Carlos soltó una risita maliciosa. Inténtalo. Estoy haciendo todo lo posible por entender. No es lo que te imaginas. ¿Y qué me imagino, María? Por enésima vez te pregunto, ¿qué me imagino? Ella no dijo nada. Carlos cerró la maleta y se la echó al hombro. Exacto. No puedes decirlo porque es verdad. ¿Me estás engañando? No. Entonces demuéstralo. Enséñame los mensajes con ese Fernando. Enséñame el trabajo que has hecho para él. María se dio la vuelta. No puedo. No puedes o no quieres. Ella no respondió. Carlos caminó hacia la puerta. Volveré en un par de días. Pensaré qué hacer. No me llames. Salió sin mirar atrás. María se quedó sola en el dormitorio. Carlos pasó 2 días en casa de Carlos. Apenas hablaron de María, Carlos entendía que necesitaba tiempo. Carlos trabajaba a distancia, intentaba concentrarse en el proyecto, pero sus pensamientos se desviaban constantemente. El tercer día, el miércoles por la mañana, recibió un mensaje de María. Necesito reunirme con Fernando hoy a las 6. Por trabajo. Perdona que te lo diga, pero no quiero seguir mintiendo. Carlos leyó el mensaje varias veces. No había dirección, solo la hora. Las 6 de la tarde. Estaba sentado en la cocina de Carlos, mirando la pantalla del teléfono. Carlos entró y vio su cara. ¿Qué pasa? Carlos le enseñó el mensaje. Carlos lo leyó y frunció el ceño. Dice que se reúne con él. Sí. Por trabajo. ¿Te lo crees? Carlos se quedó callado. Luego negó con la cabeza. No. ¿Qué vas a hacer? Carlos se levantó y caminó por la cocina. Por dentro todo le hervía. Tenía que ver. Tenía que saberlo con certeza. La seguiré. ¿En serio? Sí, esperaré cerca de casa. Veré a dónde va y la seguiré. Carlos asintió. ¿Quieres que vaya contigo? No. Prefiero ir solo. Volvió a la habitación, recogió sus cosas. A las 5 de la tarde ya estaba cerca de su casa, aparcado en la calle de al lado, desde donde veía el portal. Esperó. María salió a las 6:10. Vestía con esmero, un abrigo claro, el pelo suelto. Miró a su alrededor, sacó el teléfono, le escribió un mensaje a alguien. Luego se dirigió a la parada. Carlos arrancó el coche, condujo lentamente detrás de ella. María subió al autobús. Carlos siguió al autobús, manteniendo la distancia. El autobús atravesó el centro y luego giró hacia un barrio residencial. María se bajó a los 20 minutos. Carlos aparcó en un callejón, salió. María caminaba rápido, sin mirar atrás. Él la siguió, manteniendo una distancia prudencial. Ella giró hacia una calle tranquila, se acercó a un edificio de 5 plantas, se detuvo en el portal. Carlos se escondió tras la esquina, echó un vistazo. María estaba de pie, esperando. Al minuto, un hombre salió del portal. Alto, de espaldas anchas, con una chaqueta oscura, de unos 40 años. Pelo oscuro, corto, rostro seguro. El hombre sonrió, se acercó a María. Ella le devolvió la sonrisa. Él extendió la mano, le tocó el hombro. Estaban cerca, demasiado cerca. Carlos apretó los puños. Fernando se inclinó, le dijo algo a María al oído. Ella se echó a reír, suavemente, de forma íntima. Él la abrazó por la cintura. Se giraron. Carlos salió de detrás de la esquina, fue tras ellos. Entraron en el portal. Carlos aceleró el paso, logró colarse dentro antes de que la puerta se cerrara. En el portal reinaba el silencio. Oyó sus voces arriba, la risa de María. El sonido del ascensor. Carlos se lanzó hacia las escaleras, subió corriendo. El ascensor se detuvo en el 4.º piso. Carlos subió los escalones como un rayo, el corazón le latía con tanta fuerza que lo oía en los oídos. Salió al 4.º piso, los vio al final del pasillo. Fernando estaba abriendo la puerta del piso. María estaba a su lado, riéndose de algo. Entraron.
Carlos se quedó paralizado, respirando con dificultad. Esperó. Luego caminó lentamente hacia la puerta. Se detuvo frente a ella, escuchó. Dentro sonaba música, suave, apagada. Voces. Levantó la mano, pulsó el timbre. Un sonido agudo, penetrante. Dentro se hizo el silencio. Pasos hacia la puerta. La puerta se abrió. Fernando estaba en el umbral. Vio a Carlos, frunció el ceño. ¿Quién es usted? Carlos empujó la puerta en silencio. Fernando retrocedió, sorprendido. Carlos entró en el piso. María estaba de pie en el pasillo, de espaldas a él. Oyó sus pasos, se giró. El rostro se le puso pálido al instante, los ojos se abrieron como platos. Carlos. Él la miró. Luego a Fernando. Luego de nuevo a ella. ¿Y esto también es por trabajo? Preguntó en voz baja. María abrió la boca, pero no salió nada. Fernando dio un paso adelante. Mire, no sé quién es usted, pero... soy su marido. Fernando se calló. Miró a María. Ella estaba de pie, abrazándose a sí misma, temblando. ¿Marido? Repitió Fernando. Su voz se volvió más fría. Encantado de conocerle, soy el amante. Carlos se acercó a María. ¿Cuánto? ¿Qué? Su voz temblaba. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Ella se echó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no respondió. Responde. Un mes, soltó ella. Un poco más de un mes. Carlos se tambaleó, como si le hubieran golpeado. Un mes. Todo un mes mintiéndole, volviendo a casa, acostándose con él en la misma cama. ¿Y qué te faltaba? Yo no lo sé. ¿No lo sabes? La voz de Carlos se hizo más fuerte. ¿No sabes por qué has destruido nuestra familia? Fernando dio un paso hacia ellos. Carlos, escuche. Cállate, Carlos se giró hacia él. Ni se te ocurra abrir la boca. Fernando sonrió con sorna. ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Lo intentaré. Pruébalo, Fernando se cruzó de brazos. Veremos qué sale de esto. Carlos apretó los puños. Por dentro todo hervía, la razón se desconectó. Dio un paso adelante, levantó la mano. María se interpuso entre ellos. No. Parad. Carlos la apartó. Pero ella lo agarró del brazo. Carlos, por favor, no lo hagas. Él la miró. El rostro bañado en lágrimas, los ojos llenos de miedo. Miedo no por él. Por Fernando. Algo dentro se rompió definitivamente. Carlos bajó la mano, retrocedió. Se acabó, dijo en voz baja. Se acabó todo. Se dio la vuelta, se dirigió a la puerta. María corrió tras él. Carlos, espera. Él se detuvo, sin volverse. Recoge tus cosas. Hoy. Antes de medianoche. Si no, las tiraré. Carlos, por favor, hablemos. Salió, cerró la puerta de golpe. Bajó las escaleras, salió a la calle. El aire frío le golpeó el rostro. Caminaba, sin fijarse por dónde iba, las piernas lo llevaban solas. Caminó 1 hora, quizá 2. Cuando se detuvo, se dio cuenta de que estaba cerca de su casa. Subió a su piso, abrió la puerta. Diego estaba sentado en el salón, haciendo los deberes. Levantó la vista, vio a su padre. Papá, hola. ¿Has vuelto? Carlos asintió, entró en el dormitorio. Abrió el armario, sacó la maleta de María, empezó a meter su ropa. Ropa, zapatos, cosméticos. Todo lo que era suyo. Diego se acercó a la puerta, miró. Papá, ¿qué haces? Mamá no va a vivir aquí. Carlos no respondió. Diego entró en la habitación. ¿Os habéis peleado? Carlos miró a su hijo. El niño lo miraba asustado, sin entender. Muy en serio. Vete a tu habitación. Haz los deberes. Diego se fue lentamente, mirando hacia atrás. Carlos siguió metiendo cosas. Cuando terminó, sacó las maletas al pasillo, las puso junto a la puerta. Llamaron a la puerta media hora después. Carlos abrió. María estaba en el umbral, con los ojos enrojecidos, el rostro hinchado.
¿Puedo pasar? No. Recoge tus cosas y vete. Carlos, necesito hablar con Diego. ¿Para qué? Es mi hijo. Entonces, ¿por qué has destruido la familia? María rompió a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no dijo nada. ¿No querías? Carlos sonrió con sorna. ¿Un mes no querías? Ella guardó silencio, llorando. Carlos cogió las maletas, las sacó al pasillo, las puso a sus pies. Vete. Y no vuelvas. Carlos, por favor. He dicho que te vayas. Cerró la puerta de golpe. María estaba de pie en el pasillo, llorando. Luego, lentamente, cogió las maletas, se fue. Carlos volvió al piso. Diego estaba de pie en el pasillo, mirándolo. ¿Mamá ya se ha ido? ¿Volverá? Carlos se agachó delante de su hijo, le puso las manos sobre los hombros. No. No volverá aquí. Ya no estamos juntos. Diego se echó a llorar. Carlos lo abrazó, lo estrechó contra sí. El niño sollozaba, agarrándose a su camisa. Todo irá bien, dijo Carlos, aunque él mismo no se lo creía. Te lo prometo. Los días siguientes transcurrieron como en una niebla. Diego apenas hablaba, andaba silencioso y triste. Carlos intentaba distraerle, pero él mismo apenas se mantenía en pie. María llamaba constantemente. Carlos no cogía el teléfono. Ella escribía mensajes, largos, llenos de disculpas y súplicas. Él leía las primeras líneas y luego los borraba. Una semana después, le llamó un número desconocido. Carlos cogió el teléfono automáticamente. Sí. ¿Carlos Kozlov? Una voz masculina, familiar. Fernando. Carlos apretó los dientes. ¿Qué quieres? Necesitamos vernos. Hablar. No tengo nada de qué hablar contigo. María me lo pidió. Quiere explicarlo todo. No hay nada que explicar. Todo está claro. Carlos, escucha. Entiendo que estés enfadado. Pero no es exactamente lo que piensas. ¿Y qué pienso? Que te hemos traicionado a propósito. No es así. Todo salió por casualidad. Carlos se echó a reír. Deja de decir tonterías. Fernando se quedó callado. Luego dijo en voz baja. Nos vemos. Te lo explicaré todo. Te lo prometo. ¿Dónde? En la cafetería de la esquina de la avenida y la calle Sado Valla. ¿La conoces? La conozco. Mañana a las 7 de la tarde. Ven. Fernando colgó el teléfono. Carlos se quedó sentado, mirando el teléfono. ¿Qué quería explicar? ¿Qué excusas podía inventar? Pero Carlos irá. Porque quería mirar a ese hombre a los ojos. Mirarle y decirle todo lo que no dijo entonces. Y también quería saber. Saber quién es Fernando. Dónde trabaja, a qué se dedica, quiénes son sus amigos. Sus jefes. Saberlo todo. Porque Carlos lo ha decidido. No se irá sin más. Les hará pagar. A los dos. Carlos llegó a la cafetería 10 minutos antes de la hora acordada. Pidió un café, se sentó junto a la ventana, desde donde se veía la calle. Esperó. Fernando apareció justo a las 7. Alto, seguro de sí mismo, con una chaqueta cara. Entró, miró a su alrededor, vio a Carlos, se acercó. Gracias por venir. Carlos no respondió. Fernando se sentó enfrente, pidió un expreso. Se quedaron en silencio hasta que la camarera trajo el café y se fue. Mira, entiendo cómo te sientes con respecto a mí, empezó Fernando. Pero necesito que escuches. Pues habla. Fernando bebió un sorbo de café, dejó la taza. María y yo, esto empezó por casualidad. Estábamos trabajando en un proyecto juntos, nos veíamos a menudo. Ella contaba que en casa todo era complicado, que tú trabajabas constantemente, que no le prestabas atención. ¿Es una justificación? No. Solo una explicación. Una cosa llevó a la otra. No planeaba nada serio. Creo que ella tampoco. ¿Así que simplemente os veíais para divertiros? Fernando hizo una mueca. Crudo, pero sí. Más o menos. Carlos sonrió. ¿Y crees que eso me tranquilizará? No. Solo quiero que entiendas que no es amor.
Fue un error. ¿Y cómo me ayuda eso? Fernando se quedó callado. Sí. Los dos tenemos la culpa. María más, porque tiene una familia. Yo no tengo a nadie. Soy libre. Carlos le miró atentamente. ¿Y dónde trabajas? Fernando frunció el ceño. ¿Para qué quieres saberlo? Simple curiosidad. En una empresa de logística. Soy gerente de nivel medio. ¿El nombre de la empresa? Fernando guardó silencio, luego lo dijo. Carlos asintió, memorizando. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Fernando. ¿Disculpas? Pues vale, lo siento. Siento que haya salido así. ¿Lo sientes? Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Sientes que me hayan pillado o que lo hayas hecho? Fernando apartó la mirada. Las dos cosas. ¿Sabes lo que pienso? Que no lo sientes. Simplemente te sientes incómodo. Pensabas que todo iba a quedar en silencio, que nadie se enteraría y seguirías viviendo como vivías. Pero ahora yo lo sé. ¿Y eso te preocupa? Fernando no dijo nada. Carlos se levantó. Dale recuerdos a María. Que no llame más. Pediré el divorcio en una semana. Que busque un abogado. Carlos, espera. ¿Qué? Diego. ¿Cómo está? No te atrevas a pronunciar el nombre de mi hijo. Se dio la vuelta y salió de la cafetería. Fernando se quedó sentado a la mesa, solo. Carlos volvió a casa, abrió el portátil. Encontró la página web de la empresa donde trabajaba Fernando. Estudió la estructura, encontró los contactos de la dirección. El director general es Miguel. El teléfono y el correo electrónico están en la página web. Carlos abrió un nuevo correo electrónico, empezó a escribir. Corto, al grano, sin emociones. Describió la situación. Un empleado de la empresa, Fernando, inició una relación con una mujer casada, lo que afectó a su trabajo y destruyó a su familia. Indicó hechos, fechas. Adjuntó capturas de pantalla de los mensajes de María, donde mencionaba a Fernando. Envió el correo electrónico. Luego entró en las redes sociales. Encontró la página de Fernando. Abierta, muchas fotos, amigos. Carlos revisó la lista de amigos, encontró a compañeros de la misma empresa. Escribió a varios mensajes privados, cortos, secos, con hechos. Terminó al cabo de una hora. Cerró el portátil, se recostó en el respaldo del sillón. Por dentro estaba vacío, pero tranquilo. Hizo lo que pudo. 2 días después, le llamó Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bien. Viviendo. He oído que te reuniste con ese tipo. Sí. Hablamos. ¿Y qué? Nada. Solo averigüé algo. Carlos guardó silencio. ¿Estás tramando algo? No. Simplemente sigo adelante. Bien. Si necesitas ayuda, llama. Gracias. Carlos colgó el teléfono. Carlos era un buen amigo, pero algunas cosas Carlos tenía que hacerlas solo. Una semana después, Carlos solicitó el divorcio. El abogado era experimentado, recomendado por Carlos. Discutieron los detalles, la división de bienes, la custodia de Diego, la pensión alimenticia. ¿El piso está a tu nombre? Preguntó el abogado. Sí. Lo compré antes del matrimonio. Bien. Eso significa que a ella no le corresponde. ¿El coche? También a mi nombre. ¿Ahorros? Hay una cuenta conjunta. Unos 300.000. Tendrá que dar la mitad. Carlos asintió. 150.000. Ese es el precio de la libertad. ¿La custodia del niño será tuya? Continuó el abogado. Sí. Diego quiere quedarse conmigo. Tendrá que demostrarlo. Informes de la escuela, pruebas de que la madre no cumplía con sus obligaciones. Carlos salió del despacho del abogado con un montón de documentos. El proceso había comenzado. Ahora solo quedaba esperar. María llamaba todos los días. Carlos no cogía el teléfono. Ella escribía mensajes. Carlos respondía brevemente. Comunicación a través de los tribunales. Espera la citación. Diego preguntaba por su madre. Carlos no sabía qué responder. Decía la verdad,
pero más suave de lo que era. Mamá hizo algo malo. Ya no podemos estar juntos. ¿Es que no me quiere? Sí te quiere. Lo que pasa es que a veces la gente se equivoca. Diego lloraba por las noches. Carlos le oía sollozar en su habitación. Iba, se sentaba en el borde de la cama, le acariciaba la cabeza. Todo irá bien. Te lo prometo. Pero el niño no se lo creía. Y Carlos lo entendía. 3 semanas después, Carlos recibió una llamada de un número desconocido. Una voz de mujer, alterada. Soy Patricia, compañera de María. ¿Se acuerda de mí? Carlos se acordó, una mujer bajita, diseñadora, que trabajaba con María en el mismo departamento. Sí, me acuerdo. ¿Qué ocurre? María ha dimitido. Bueno, le han pedido que se vaya. Usted mismo lo sabe. Carlos se quedó callado. Patricia continuó. Está en muy mal estado. Vive en casa de una amiga, casi no tiene dinero. Pensaba que, quizá, usted. ¿Qué quizá yo qué? Pues que le ayude a volver a colocarse. No voy a ayudarla. Patricia se calló. Luego dijo en voz baja. Es usted una persona cruel, Carlos. Él colgó el teléfono. Por dentro no se inmutó. Una semana después, Carlos se enteró de lo de Fernando. Uno de los compañeros a los que había escrito le respondió. Han despedido a Kovalev. Miguel organizó una investigación, le llamó a su despacho. Dicen que hubo una bronca tremenda. Fernando se fue ese mismo día. Ahora está buscando trabajo, pero su reputación está por los suelos. No creo que encuentre nada decente pronto. Carlos leyó el mensaje, apagó el teléfono. Fernando había perdido su trabajo. Bien. El divorcio se completó 2 meses después. Rápido, sin muchas discusiones. La custodia de Diego se quedó con Carlos. A María le permitieron ver a su hijo. El día que llegó la resolución judicial, Carlos estaba sentado en su despacho, mirando los papeles. El sello, las firmas, las fórmulas oficiales. Todo había terminado. Diego entró y se detuvo en la puerta. Papá, ha llamado mamá. Me ha pedido que vaya a verla. ¿Quieres ir? El niño se quedó callado, luego asintió. Bien. El sábado iremos. Diego se fue. Carlos se quedó solo. Sabía que Diego echaba de menos a su madre. Sabía que el niño estaba sufriendo. ¿Pero qué podía hacer él? ¿Perdonar a María? ¿Que volviera? Era imposible. El sábado hizo frío, hacía viento. Carlos llevó a Diego a casa de la amiga de María, donde se alojaba temporalmente. Le acompañó hasta el portal, esperó a que María bajara. Salió delgada, pálida. Con el pelo sin peinar, la cara sin maquillar. Vio a Diego, sonrió, se agachó ante él. Hola, cariño. Diego corrió hacia ella y la abrazó. María le estrechó contra sí, cerró los ojos. Carlos les miraba, de pie a un lado. María levantó la vista, se encontró con la mirada de Carlos. Gracias por traerle. Él asintió, sin responder. Carlos, ¿podemos hablar? Un minuto. Por favor. Necesito decirte algo. Carlos miró a Diego. Diego, sube con mamá. Yo te espero aquí. El niño soltó a María a regañadientes, entró en el portal. María se quedó de pie frente a Carlos. Quiero pedirte perdón. Otra vez. Sé que no me perdonarás, pero necesito que me escuches. Ya lo he oído. Muchas veces. Lo he perdido todo. El trabajo, la casa, a ti, a Diego. Entiendo que es culpa mía. Pero me está costando mucho. Carlos guardó silencio. María continuó, con la voz temblorosa. No te pido que vuelvas conmigo. Solo, no te vengues más. Te lo ruego. No tengo dónde vivir, no tengo dinero, no tengo trabajo. No te hagas la víctima, dinero tienes, lo sé de sobra. María se echó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no se las secaba. No sabía que eras tan cruel. Y yo no sabía que eras una mujer de moral distraída. Ella se tambaleó, como si hubiera recibido una bofetada. Carlos se dio la vuelta y se dirigió al coche. Carlos. Él no se detuvo. Se metió en el coche,
arrancó el motor, se marchó. María se quedó de pie en el portal, llorando. Pasó medio año. Carlos vivía solo con Diego. El niño se iba acostumbrando poco a poco a la nueva realidad. Iba al colegio, hacía deporte, quedaba con sus amigos. Una vez a la semana veía a María, ella alquilaba una habitación pequeña en las afueras, trabajaba como administrativa en una oficina pequeña. El sueldo era bajo, la vida dura. Carlos no se interesaba por su vida. Ya no le incumbía. A Fernando le vio una vez, por casualidad, en la calle. Iba rápido, vestido con ropa barata, con el rostro demacrado. Carlos pasó de largo, sin saludarle. Fernando no le vio. Una noche, cuando Diego estaba dormido, Carlos estaba sentado en la cocina, bebiendo té. El teléfono vibró, un mensaje de María. Carlos, sé que no quieres hablar conmigo. Pero necesito ayuda. No para mí, para Diego. Quiero comprarle un regalo para su cumpleaños. ¿Podrías darme dinero? 3.000. Te lo devolveré, lo prometo. Carlos leyó el mensaje, lo borró. No respondió. Una hora después, ella llamó. Él rechazó la llamada. Ella volvió a llamar. Él apagó el teléfono. Celebró el cumpleaños de Diego él solo. Invitó a los amigos de su hijo, encargó pizza, compró regalos. El niño estaba feliz. María no fue. Pasó un año. Carlos conoció a una mujer. Laura, 32 años, arquitecta. Se conocieron en una conferencia, empezaron a hablar, a quedar. Era tranquila, inteligente, comprensiva. Sabía lo de su divorcio, no se metía en su vida, no exigía compromisos inmediatos. Diego la aceptó bien. No enseguida, pero poco a poco. Encontraban un lenguaje común. Carlos no hablaba de amor. Esa palabra había perdido su significado para él. Pero con Laura estaba bien. Tranquilo. Eso era lo más importante. Una noche, mientras Carlos trabajaba en su despacho, llamó Carlos. Carlos, ¿has oído la noticia? ¿Qué noticia? Tu ex se ha vuelto a casar. Carlos se quedó helado. ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en las redes sociales. Ha subido una foto. Un tipo, mayor que ella. Dicen que es el dueño de una tienda pequeña. Carlos guardó silencio. Carlos continuó. ¿Cómo estás? Bien. Me da igual. ¿Seguro? Seguro. Colgó el teléfono. Abrió las redes sociales, encontró la página de María. Una fotografía, ella con un vestido blanco, junto a un hombre de unos 50 años, gordito, con entradas. Los dos sonríen. Carlos miró la foto unos segundos, luego cerró la página. Realmente le daba igual. María ya no formaba parte de su vida. Se había convertido en una simple mujer del pasado. Medio año después, Carlos se mudó a un piso nuevo. Más grande, luminoso, en una buena zona. Vendió el viejo. Laura le ayudó a acondicionar la nueva vivienda. Diego eligió su habitación, empapeló las paredes con pósteres. La vida iba mejorando. Lenta pero segura. Una noche, cuando Carlos estaba solo en casa, le llamó María. Era la primera vez en año y medio. Miró la pantalla, dudó. Luego cogió el teléfono. Carlos, hola. La voz era suave, insegura. ¿Qué quieres? Yo, quería darte las gracias. Por darle a Diego una buena vida. Veo cómo ha cambiado. Se ha vuelto más seguro, más tranquilo. Es mi obligación. Lo sé. Solo quería darte las gracias. Silencio. Luego, María añadió. También quería pedirte perdón. Por última vez. Sé que no me perdonarás. Pero necesitaba decirlo. Lamento lo que hice. Lo lamento cada día. Carlos guardó silencio. No sintió nada por dentro. Ni lástima, ni ira. Solo vacío. He oído que te has casado, dijo al fin. Sí. Es un buen hombre. Atento. Me alegro por ti. ¿De verdad? Sí. De verdad. Silencio de nuevo. Entonces, María preguntó en voz baja. ¿Eres feliz? Carlos se quedó pensando. ¿Era feliz?
No en el sentido en que lo fue una vez, hace muchos años, cuando creía en el amor y la eternidad. Pero en otro sentido, sí. Tenía un hijo, un trabajo, una mujer a su lado, una nueva vida. Sí, respondió. Soy feliz. Bien. Me alegro por ti. Otro silencio. Luego, María dijo. Adiós, Carlos. Adiós. Colgó el teléfono. Miró por la ventana. Tras el cristal estaba oscureciendo, se encendían las farolas. Un piso nuevo, una vida nueva. Carlos se levantó y salió de la habitación. Mañana empieza una nueva semana. Nuevas tareas, nuevos planes. El pasado quedó atrás. Para siempre.